Medicina forense o jurídica. Evolución de la medicina forense. Antecedentes. En toda la historia es bien sabido que las leyes fueron escritas por reyes poderosos, invasores, genios y religiosos, siguiendo las costumbres, crisis o sus propias necesidades. En toda la historia de la humanidad no ha existido tribu o pueblo pacífico. En Egipto, 3000 a.C. apareció la medicina legal, representada por Imhotep. Fue el primer juez y el primer médico que ejercía justicia y medicina. A él se debe el embalsamiento y el reconocimiento de los órganos vitales. Debido a sus logros se convirtió en jefe de la justicia del rey Zoser, creando un código de justicia muy parecido al código Hammurabi. Las leyes estaban en papiros y las sentencias eran incuestionables. En el mundo oriental existió un código de justicia asesorado por un médico tradicional. El mayor aporte fue realizado por Huang Tin. 5000 años hace este código instauró la tortura como proceso y penalización en los delincuentes. En 1240, Wang Tusue, médico asesor de Supremo Soberano, publicó un libro Las injusticias de la ley en el cual criticó la administración de justicia y redactó el primer código penal chino. El código de Hammurabi fue elaborado en Babilonia 1700 años hace, 200 años después del código de hititas, fundamentalmente religiosos, autoritarios y egoístas. La legislación romana surgió 451 años hace y duró por más de 10 siglos. En este código se indicaba la irresponsabilidad del enfermo mental y se castigaba la interrupción del parto por lesiones. En la era cristina apareció el código justiniano. En este código ya se ajusticiaba y se penalizaba drásticamente a los traidores, agresores y homicidas. Muchos de los principales principios de las leyes romanas se encuentran como doctrina en casi todos los códigos modernos: las instancias, el careo, el testigo, el debate y hasta el juramento, incluyendo la opinión médica, postulado por el código Hammurabi y del código justiniano. En China en el año 1200, apareció la clasificación de lesiones y antropometría escrita por Ishun Lunes, quien era juez y médico. En esta clasificación ya se describen los órganos vitales y los instrumentos punzocortantes, penetrantes y contundentes, etc., términos que son conocidos por todo el mundo en la medicina forense. En 1508, apareció en Alemania un código penal bajo el auspicio del obispo de Bamberg, donde se establecía la autopsia de ley, ejecutada por expertos médicos. Sus dictámenes y protocolos deberán ser enviados dentro de las 48 horas, en todos los casos de homicidio, aborto, envenenamiento, ahorcamiento y otras lesiones. En Roma, Filóstrato, y en Atenas, Demóstenes, llaman a los médicos como testigos, en casos de homicidio, envenenamiento, etc. Divisiones. En la medicina existió una notoria división: la ciencia médica pura ejercida por sabios espirituales llamados médicos sanadores, y la cirugía era una actividad sucia y la ejercían los cirujanos y verdugos, también necropsiadores, personas con conocimientos de anatomía precarios y con experiencia. Los cirujanos usaban un mandil azul y los médicos de la medicina pura usaban un mandil blanco, quienes compartían el diagnóstico con los dioses. Los curanderos también eran conocidos como sanadores, sobre todo en Inglaterra. Deberían asesorar a los jueces en materia de tenatología y lesiones, principalmente en los fallecidos que no se conocía la causa de muerte. En la historia refiere que hubo un caso donde fueron convocados 5, mandil de mandil blanco y 5 de mandil azul para un caso de homicidio. El resultado fue divergente y confuso. Periodos de la medicina legal. La historia de la medicina legal se resumen en 1. Medicina legal antigua. 2. Medicina legal media. 3. Medicina legal moderna. 4. Medicina legal contemporánea. La medicina legal antigua. Época oscura o época primitiva. No se consideraba la medicina como una ciencia, tampoco había justicia escrita en códigos o mandamientos, imperaba la ley de la fuerza. Las primeras armas fueron contundentes, piedras, mazos, etc., por el cual las muertes más frecuentes fueron por TEC, traumatismo encefalocraneal. Los cadáveres eran expuestos públicamente para su reconocimiento y la gente podía intuir o sugerir cuál fue la causa de muerte. Desde un derrame biliar hasta brujería. Pero ya era muy fácil que se propagaran los excesos de la injusticia. El primer atisbo aparece en Egipto, donde ya estaba descrito el concepto de medicina legal y curandería. La medicina legal media. Época del crecimiento médico o época de inicio de la medicina como ciencia. Los grandes anatomistas aplicaban sus conocimientos sobre el cuerpo y su funcionamiento. Las autopsias eran obligatorias por ley. El código justiniano designó al médico autopsiador e informante de la justicia. Las armas ya eran punzocortantes, flechas, lanzas, espadas, etc. La medicina china y el código carolino establecían que los médicos tenían que ser auxiliares obligatorios de los jueces. En este periodo el estudio anatómico descriptivo beneficios los protocolos forense mejorando los diagnósticos de la justicia. Los estudios anatómicos solo podían ser realizados a condenados a muerte. El uso de otros muertos era considerado delito de profanación.
Fue creada la primera facultad de medicina, llamada Montpellier en Francia. Para ese entonces el código penal ya era aplicado en la justicia y la opinión del médico legista era respetada. Ambrosio Paré en el año 1575 escribía primer libro de medicina legal titulado Informe médico legal y enfermedades simuladas. En el año 1620, Paulo Zacchia, médico del Papa Inocencio X, publicó el libro Cuestiones médico-legales, una obra que versaba los milagros de la religión. En ese año Fortunato Fideli publicó 4 libros aplicados a la medicina legal llamado Relationibus Medicorum, que hablaba sobre la medicina legal y las supersticiones de la época. La medicina legal moderna. Época de auge, época de la medicina toxicológica. La Universidad de Viena tuvo su primera asignatura forense que se le denominó toxicología y farmacología. Hasta en Francia destacó el esplendor de la medicina legal. Fue reeditó, corrigiendo su primer libro, Tirite de medicina legal, que se considera la mejor contribución en la administración de litros justicia francesa. En el mismo siglo, XVI, el español Mateo Manuel Orfila, famoso químico, publicó su obra Tratado sobre venenos, que fue traducida en todos los idiomas. Este libro analiza los venenos y las muertes por el cianuro, arsénico, estricnina y los hongos venenosos. Al mismo tiempo, en la guerra prusiana se emplearon las armas de fuego utilizando la pólvora, por eso mismo las lesiones eran penetrantes, perforantes y destructoras. En este siglo se descubrieron las bacterias merced a la microscopia de Zacharias Jensen y Antonio Leeuwenhoek, los padres de la bacteriología. La medicina legal contemporánea. Época de oro de la medicina legal. Inicio de la medicina legal científica en los años 1920, con el uso de dactiloscopia, la criminalística, la computación, la toxicología y la electroforesis. La medicina forense se transformó en la ciencia auxiliar con prestigio de primera línea de administración de justicia. Hoy en día es posible detectar todo tipo de patologías e índole mortal en una gota de sangre, los gases tóxicos respirados, las quemaduras o muertes por láser sin presentar lesiones externas, las sustancias radioactivas que producen leucemia, muchos otros adelantos que pueden ser usados de modo criminal, como los gases tóxicos y las guerras bacteriológicas. Son sumamente confiables y determinantes. La medicina legal peruana. Prehispánicas. La medicina legal peruana se remonta a la época preincaica. Los habitantes de Tahuantinsuyo debían demostrar conductas normada por tradiciones y costumbres, rodeada por una esfera moral y religiosa. La obediencia significaba la armonía social, la infracción, la desobediencia y la quiebra de los principios podía llevar a la pena de muerte. Regido por los valores de no ser mentiroso, no ser ladrón y no ser aragán. La vigilancia de las normas de conducta era ejecutada por los funcionarios llamados tucuiricu y curacas, quienes acusaban incluyendo a altos funcionarios. La instancia superior era el Consejo de Orejones, que juzgaban los delitos cometidos por la alta nobleza. El Ampicamayoc intermediaba su acción e impedía el sufrimiento de los detenidos. A una determina penal, es por ejemplo de una reprobación pública por delito de adulterio, desnudos los obligaban a caminar por la plaza principal y eran apedreados, hasta causarles la muerte. Si sobrevivían eran trasladados a lugares alejados, mítimas. Las normas en el campo sexual no eran iguales para los nobles y para el pueblo. El poblador común. La pena de muerte pública era cumplida estrictamente en casos de violaciones, el homosexualismo y el bestialismo. Estos delitos tenían el método de ajusticiamiento con el garrote o la lapidación, según la opinión del Ampicamayoc, lo que era exonerado de toda culpabilidad. La violación consentida, sin lesiones defensivas, según la clase social del culpable, se penaba con azotes en público o muerte. Se eximía de la pena de muerte el homicidio en defensa propia o el asesinato de una adúltera. La salud quebrantada postergaba cualquier sentencia, deportación o ejecución. La medicina legal peruana. Conquista. En la época de la conquista, los mismos conquistadores, ayudados por los expertos médicos, condenaban a muerte, previa consulta con el experto y la lectura de un capítulo de la Biblia que se llamaban libros sagrados. La horca era el método preferido para los delitos de traición, blasfemia y herejía. En la época del virreinato, llegaron de España quienes fundaron la primera escuela de expertos en medicina legal. Funcionaba en el panteón y los delitos eran comunes: la blasfemia, sacrilegio y brujería. El Tribunal de la Santa Inquisición, dirigida por los obispos y clérigos, funcionó increíblemente durante 30 años. La medicina legal peruana. Republicana. Llegó el primer médico legista, Juan Vázquez Solís, posteriormente el doctor Leónidas Avendaño Ureta y el doctor Guillermo Fernández Dávila, formando el curso de medicina legal en la Facultad de Medicina de San Fernando. Se llamaban médicos de policía. En el año 1956 se denominó médicos legistas y actuaban como funcionarios públicos. En el año de 1958, se funda el Instituto de Medicina Legal del Perú Leónidas Avendaño Ureta, actuando como un órgano autónomo dependiendo del Ministerio de Justicia,
con capacidad para realizar autopsias, exámenes toxicológicos y biológicos con laboratorios y morgues independientes de los hospitales. Además se consolida ente rector para el ejercicio de la medicina legal en el Perú. En el año 1993 el Instituto de Medicina Legal pasa a depender del Ministerio Público. Gracias por ver.